con el nuevo editor de CC, con Luis Alís. Antes de nada, bueno, pues decirnos la noticia y luego ya continuamos. Sí, la noticia. Bueno, Sí. pues la noticia es que por temas, además un poco relacionados con Abelgón, una de las actividades que teníamos planeada para el stand de ECC, que teníamos un pequeño escenario, era una presentación sobre Junji Ito con David Heredia, el famoso divulgador y autor de libros de cultura japonesa, anime, manga, etc. Entonces no nos ha dado tiempo a hacerla, ni nos daba tiempo a hacerla como nosotros queríamos, entonces queríamos proponeros en una fecha que os venga bien, hacer un directo y pues hacerla bien de tiempo, tipo si puede ser una hora y media, lo que tengáis a bien darnos. Y estaremos David y yo. Por nosotros sin problema. Hablando de... Sí. Lo sé y además pues tenemos ese anuncio, ¿no? que dimos ayer, ¿no? Ayer o el viernes, creo que fue. Sí. El viernes. De la autobiografía, ¿no? De Junji Ito. Entonces, pues, sobre todo para hablar de eso, pero no solo de eso, ni mucho menos. O incluso podría ser que no habláramos tanto de eso, pero bueno, sí, para hacerle un repaso, ¿no? Al estado de Junji Ito, hablar de la autobiografía, hablar de Junji Ito en catalán. Bueno, lo que nos queráis preguntar. Y esa era la pues propuesta. Ya nuestra... Que sepa que Sora ha puesto en mayúsculas, por supuesto. Bien. Que Sora es una gran fan de Junji Ito, entonces te abordará para que coordina los directos para este directo tan especial. Vale, eres el nuevo editor de CC Ediciones. ¿Qué función vas a tener dentro de la editorial? Y también ¿qué ideas tienes a la hora de, ya nos lo dijiste en la mesa redonda, que vas a diversificar un poco más, o eso es tu idea? Bueno, como editor, mi labor es responsabilizarme del manga, así en general, en ECC. Por supuesto, tengo un director editorial, con lo cual yo le tengo que rebotar sobre todo las cosas más importantes. Constantemente estamos monitorizando el mercado japonés y el de aquí también, el internacional. Es decir, había muchas cosas que ver en manga y yo pues soy dos ojos más, ¿no? En ese sentido. Pero sí que de forma más o menos final la responsabilidad del manga pues es mía, ¿no? Sí. Entonces, pues eso, pues convertirme un poco en el papá de todo lo que tenga que ver con cómic japonés en ECC y en ese espíritu pues intentar mejorar todo lo que pueda, ¿no? Tanto en selección de títulos como en propuestas para editar, en comunicación. De hecho, una de las cosas donde he podido más o menos influenciar o cambiar un poquito las cosas, yo creo que a mejor, es en el tema de la comunicación, ¿no? La información que tenemos acerca de nuestros manga, ¿no? Pues todo el tema de situar la serie, dar un poco de puntualizar los aspectos a destacar o comentar las diferentes conexiones que pueda haber, el palmarés de las personas que han hecho el manga, ¿no? Todo esto ha sido una de las zonas en las que he podido, a lo mejor, aportar un poquito de diferenciación. Siempre es de agradecer un poco las personas que hay detrás de la edición. Enseguida, que por ejemplo gente como vosotros, pues supongo que os viene también además muy bien, ¿no? Pero bueno, eso es también parte del proceso de mejora, ¿no? Porque no quiero hacerlo solo yo, sino que seamos todo CC los que mejoremos en ese aspecto. Y pues, cosas pues un poco del día a día, ¿no? De lo que son las calidades de las ediciones. Yo vengo de la parte de la traducción, con lo cual pues sigo cojeando de ese pie mucho, ¿no? De fijarme mucho en el tema de la traducción, en el tema de la comunicación del propio logo de cada título, ¿no? Y bueno, como fan del cómic y del manga desde bebé prácticamente, pues me encantaría que en ECC tengamos muy buen catálogo, que tengamos gran variedad de títulos y pues contribuir a la fiesta del manga en la medida en la que podamos. Y nosotros a disfrutarlo. Pues sí. En la mesa redonda, otra idea con la que nos quedamos y que comentaste es que ibas también a mostrar especial cuidado con los detalles de las ediciones, para que fueran muy cuidadas. Entonces, a raíz de este aspecto, te voy a preguntar por Chihaya Furu, ¿vale? Que en redes ya, bueno, dijiste también que estás muy atento a ellas al respecto de estos problemas que ha habido con la primera edición, que en el segundo volumen parece que todavía continúan. Por un lado, en el tercero se van a subsanar y por otro lado, este primero y segundo se van a subsanar independientemente de que se acabe la tirada, o ¿qué ya tenéis con respecto a Chihaya Furu? Si tenemos que llegar al punto de decidir, vamos a reimprimir, ¿no? los tomos 1 y 2 de Chihaya Furu, que
ojalá llegue más pronto que tarde, pues evidentemente que ahí tenemos una oportunidad de mejora porque os puedo asegurar que en ECC nadie ha quedado contento, ¿no? con cómo ha salido, ¿no? Yo el primero, se han tenido una serie de debates internos al respecto que a mi entender han sido todos muy constructivos, no ha habido ningún arrancamiento de pelos, es decir, ningún manga sale perfecto, ninguna edición sale perfecta, siempre hay todos algo humanos, que se nos pasa, siempre hay algún error, siempre hay alguna cosa, es decir, una cosa que me gustaría que quedara clara es que no nos tomamos esto a la ligera ni mucho menos, o sea, como te decía, no estamos satisfechos con cómo ha quedado. Y en el proceso de entender qué tipo de problemas estábamos teniendo y por qué estaba ocurriendo, que ya veníamos un poco informados, ¿no? Porque así como os hemos comentado también en redes sociales, ha sido un problema sobre todo de materiales y de detalle técnico que normalmente en las ediciones de manga no suele suponer un problema y en este pues lo ha supuesto. También es cierto que es uno de los primeros manga que yo editaba, entonces no me importa asumir las responsabilidades que hay al respecto de que yo como editor novato seguramente podría haber tenido algún tipo más de influencia a la hora de intentar evitar que algunos de esos problemas pues, llegaran a estar en el propio libro, ¿no? Que la gente se tiene que comprar. Pero bueno, pues a pesar de que se ha pagado un precio relativamente alto, pues es una lección que tenemos aprendida y que entendemos que no nos debería volver a pasar, ¿no? En el sentido de que todos los problemas de montaje de cierto tipo de material en cierto tipo de formato, porque uno de los aspectos las dificultades que presenta Chihaya Furu es que la proporción de la página de nuestra edición es distinta de la japonesa, ¿no? Nuestros tomos son ligeramente más altos y Chihaya Furu ya, si alguien tiene la posibilidad de ver un tomo de la edición japonesa, podéis experimentar hasta qué punto ya todos los dibujos están sangrados por todos los lados, incluso en la unión. Es decir, los propios tomos japoneses ya están muy al límite, ¿no? Con lo cual, entendíamos que íbamos a tener algún tipo de esos problemas, no anticipábamos que iban a ser tan graves. Es decir, cuando tuvimos el libro en las manos, nos dimos cuenta de hasta qué punto sabíamos que no iba a salir perfecto, pero no sabíamos que iba a salir a ese nivel de interrupción o de pérdida de calidad de la experiencia de lectura, ¿no? Porque evidentemente había algunos bocadillos que no se acababan de leer, etc. Es cierto que no estaba, a nuestro entender, no estaba como para decir esta tirada está para tirar, ¿no? Entonces eso ha sido un poco lo que ni mucho menos, ¿no? Es decir, para que la cosa fuera hasta el punto de ser catastrófica, en ningún momento lo valoramos. Sí que fuimos muy conscientes de los errores que se habían cometido y de que los teníamos que ir encauzando, ¿no? Entonces, pues sí que es cierto que hemos corregido algunos de los problemas en el tomo 2. Por temas técnicos de montaje no se han podido corregir todos. A partir del tomo 3 se han tomado algunas decisiones salomónicas, que ya lo veréis cuando lo tengáis en las manos, que creo que han mejorado mucho el resultado final. Y esa es nuestra idea, ¿no? Seguir por ahí con esas decisiones que entendemos que van a hacer que el manga pues ya no tengan estos problemas de que hay partes que no se leen o que se cortan donde no deberían, ¿no? O sea, todo eso por ejemplo, lo damos por solucionado. Y por supuesto, si hay oportunidad de corregirlo, nosotros sabéis que reimprimimos nuestros mangas con cierta ¿Pero esto será una vez frecuencia. Tirada o sí, exacto. Sí, será una vez se agote la primera tirada. Sí. Vale. Luego, durante la presentación también, bueno, entre las novedades tenéis 2 obras de autoría española. Sí. ¿Vais a seguir esta línea como otras editoriales que también están impulsando los autores españoles? Pues depende sobre todo de los autores españoles, porque tienen que ser obras que nos cuadren en el tipo de cosas que queremos hacer. El ejemplo de Mazland, que supongo que es uno de los que habéis visto que hemos puesto un interés bastante fuerte en promocionarlo aquí en Manga Barcelona 2023. Teníamos no solo a los autores, sino que teníamos también pues, cierto despliegue en nuestro stand, ¿no? Se veía el manga desde muy de lejos, ¿no? Habíamos puesto el grafismo, etc. Hemos tenido talleres de Mazland prácticamente todos los días que tenemos actividad aquí en Manga Barcelona. Y hemos tenido la presencia de los autores durante 2 días que han estado tanto presentando su manga como firmando ejemplares. Entonces, este manga que está muy dirigido a los estudiantes de secundaria, nos cuadraba mucho dentro de la línea Kodomo, ¿no? Es un manga español y se ha publicado dentro de ese sello. Y
si nos siguen apareciendo proyectos que nos cuadren dentro de lo que queremos hacer, pues por supuesto que como en el caso de Hakutaku, de Alba Cardona, que son proyectos que querremos cuidar y que queremos visualizar. Por ejemplo, de hecho, para que te hagas una idea de lo que me refiero, Mathland es lectura occidental y Hakutaku es lectura oriental. Por lo tanto, es un manga que nos gustaría, en la medida de lo posible, que llegue lo más lejos posible, no solo para el mercado español, sino internacional, si se da el caso. Pues sería genial, porque yo, por mi parte, siempre me gusta mucho impulsar a la autoría española, así que pues, totalmente. Evidentemente es una editorial que sobre todo publica manga licenciado, ¿no? Eso lo tenemos claro, pero a mí, por supuesto, como fan del cómic de cualquier género, pues me gustaba aportar todo lo que pueda, y si podemos fomentar el manga español, pues estaremos ahí. Otra de las sorpresas, al menos por mi parte, fue ver el anuncio de Osamu Furuya, que personalmente me encanta mucho, el Liche Hikari Club, obra que tenía EDT Glenat, que en su catálogo tenía muchas obras bastante interesantes. Sí. ¿Sigue siendo un catálogo que echéis vistazo con vistas a recuperar alguna obra? Por ejemplo, había obras de Shintaro Kago, que también es el catálogo, obras de Matsumoto, que también es el catálogo. ¿Sigue siendo un catálogo interesante de recuperar alguna obra? Sí, qué duda cabe. Bueno, ECC es una editorial que tenemos una serie de mangas y de mangakas que en muchos casos no son el estereotípico del público otaku, ¿no? Tenemos quizá más que otras editoriales un porcentaje de mangas y mangakas que le hacen tilín al público que habitualmente no lee manga o que no lee manga estereotípico, ¿no? Quizá, pues como ha dicho, me apropio un poco del uso de la palabra que ha hecho Carles Miralles de Erechi, de público gafapasta, ¿no? Sí. Es decir, un poco intelectual, o que le interesa un manga pues con unas características que no son estrictamente las del típico manga que acaba pues shonen o shoujos o seinen de temporada que acaba adaptado al anime y del que aparecen pues cantidades ingentes de merchandising, ¿no? Sí. Que no es que no nos guste o no nos interese ese tipo de manga, ni mucho menos, sino que siendo la editorial como es y la trayectoria que ha tenido, pues hemos prestado mucha atención a lo que nosotros entendemos que son grandes autores del manga, ¿no? Sí. Entonces, pues tenemos a Taiyo Matsumoto, del cual pues hemos lanzado ahora la novedad de Tokio Día a Día. Tenemos a gente como Osamu Furuya, que es el que acabamos de incorporar. Lo que tú has comentado, ¿no? Shintaro Kago. Tenemos clásicos sí que es verdad que son de ya hace bastantes años, pero hemos llegado a publicar clásicos del manga de samuráis, ¿no? De los grandes maestros, ¿no? De Goseki Kojima y Kazuo Koike. Shohiro Maruo también. Shohiro Maruo también lo tenemos en cartera. Es decir, tenemos ahí manga de adulto, ¿no? Por llamarlo así, no manga a Daruto, ¿no? Que se llama en Japón, sino manga más para el público adulto, para el público maduro, ¿no? Que igual se lee ese manga, pero igual luego se lee pues uno de un autor europeo o americano de Astiberri, o lee cómic underground, o incluso compra fanzines también, o tiene una gama de intereses que van a ser muy distintos a lo mejor del público más adolescente que va a comprar una serie de aventuras, una serie de romance, ¿no? Luego todos los títulos que, volviendo con lo que iniciamos la entrevista, ¿no? Que fue esta autobiografía de Junji Ito, que vais a lanzar varias ediciones, como una de lujo que va a ser cercana a la japonesa y quizá otros tipos de ediciones. ¿Cómo va a ser este lanzamiento de esas ediciones? ¿Va a ser simultánea? ¿Va a ser primero una y luego la otra? Va a ser escalada. Sí, nuestra intención es que al principio lo tenga toda la gente que lo quiera tener de la manera más sencilla posible y más asequible posible. Sí. Y sabemos que hay cierto perfil de gente que sin ningún tipo de problema se va a esperar, porque ya saben que lo hacemos así. Sobre todo si estás acostumbrado al catálogo nuestro de Junji Ito, ya sabes que casi siempre lanzamos la edición más popular, por llamarlo así, al principio. Quien lo quiera se lo va a comprar en ese formato, y quien sea a lo mejor más coleccionista y no esté tan pendiente de que quiero tener la novedad ya lo antes posible, pues sabe que con el tiempo lo acabaremos publicando en formato Flexibook, que es un formato un poquito más grande, un poquito más cuidado, mucho más coleccionable, que queda muchísimo mejor en la estantería también. Es un libro con más calidad editorial, ¿no? Y en algunos casos incluso ediciones especiales que añaden todavía más valor añadido, ¿no? Entonces vamos a seguir esa política porque nos funciona muy bien con Junji Ito especialmente, y creo que seguiremos haciéndola con autores que consideremos que tienen
esa perspectiva autoral, ¿no? Y bueno, para recordar a los espectadores, ¿iba a salir por qué fechas más o menos iba a salir La edición de, pues me pillas ahora en un lapsus, pero sí que Sin problema. te puedo decir que antes de final, o sea, antes de mitad de año, ¿no? Sobre como muy tarde en verano, ya estará la edición, digamos, normal o estándar de Agujeros Espeluznantes, y la que ya incorporará, no te sé decir todavía cuántos, pero la que ya incorporará muchos de los aspectos de valor añadido de la edición japonesa original, que incorpora pues papeles especiales, tintas especiales, la portada agujereada, la sobrecubierta con agujeros, o sea, los propios agujeros espeluznantes vienen en la sobrecubierta del cómic. Esa llegará a final de año. Esa la tendremos, si todo sale bien, pues la podríamos llegar a tener como novedad de Manga Barcelona 2024, y si no, pues ya pues tipo para las vacaciones, ¿no? de final de año. Y si se da la oportunidad, seguiréis esta línea de biografías, autobiografías, o quizás un material que no es estrictamente manga de estos autores que tenéis en el catálogo, por ejemplo, si hubiera algún tipo de obra sobre Taiyo Matsumoto en Japón o tal, que no sea estrictamente manga, la sacaréis. Bueno, de hecho, otra de las cosas que hemos anunciado es que vamos a sacar Dorohedoro Bon, que no es un libro estrictamente de manga, ¿no? De hecho, es una especie más bien como de libro ilustrado o de MOOC. No sé si conocéis el concepto japonés de MOOC, ¿no? Que es lo que ellos llaman entre magazine y book, ¿no? Pues magazine, book, pues MOOC. Es una especie como de libro ilustrado de un formato bastante cuidado, un formato más grande de lo que suele ser un tankobon o un manga de los formatos habituales. Y incluye páginas de cómic inédito, pero incluye también artículos, incluye también ilustraciones de homenaje que le han hecho varios mangakas que son muy seguidores de Dorohedoro y que han querido aportar, ¿no? a este cómic. Ya teníamos alguno de este estilo que habíamos lanzado, es decir, no es absolutamente novedoso, pero sí que lo hacemos en casos puntuales donde estamos seguros de que va a haber una muy buena acogida. Sabemos que Kyu Hayashida va a tener muy buena acogida, prácticamente cualquier cosa que tenga que ver con ella, el público español lo agradece, ¿no? De hecho, todavía no lo teníamos preparado para anunciar, pero ya el propio Jaime Rodríguez, nuestro director editorial, ya lo mencionó en la presentación, que también vamos a por el libro de las personas, como fichas de personajes, ¿no? Entonces, sí, este tipo de cómics, o sea, este tipo de productos o de libros que no son estrictamente de cómic, si nos cuadran dentro de esa visión que tenemos para ciertas propiedades intelectuales, por llamarlo así, pues sí, nos lo vamos a plantear con mucha seriedad. Y en mi caso, si más un poco en lo que pueden llegar a ser mis gustos, ¿no? Cualquier cosa que pueda acompañar a la continuidad de obras que ya están publicadas en cómic, yo lo estudiaré con atención y lo plantearé internamente, porque me gustaría que fuéramos en esa dirección. Pero bueno, evidentemente no depende solo de mis deseos. Entonces, iremos por ahí. Pero bueno, sin que esto valga de nada, no sé si sabéis que el manga de Chihaya Furu que estamos publicando ahora, lo voy a aprovechar para hablar de que hemos hecho esa edición única en el mundo, ¿no? En la que los arcos narrativos terminan al final de los tomos. Justamente al final de nuestro tomo 1 y antes de que empiece el tomo 2, ahí están los 3 años de Chugako o escuela secundaria, que en Japón los hechos de ese periodo narrativo han aparecido en forma de 2 novelas, ¿no? Entonces, si Chiharafuji fuera un gran éxito, sin ninguna duda que nos lo plantearíamos. Aunque no somos una editorial, somos una editorial casi estrictamente de cómic, pero nos plantearíamos estudiar, ¿no? Este tipo de material. Porque ayuda a esa continuidad, ¿no? Si Chihaya Furu es un manga de grandísimo éxito, está claro que lo íbamos a tener en cuenta. Otra de las sorpresas en todos los sentidos, porque es un manga, podríamos decir, atípico, lo que tenemos aquí es Ushijima, un manga sobre ese Japón más oscuro y encima con una longitud bastante considerable. ¿Qué os llevó a editarlo? ¿Lo consideráis arriesgado sacarlo? Y... En el matiz de riesgo que nos lleva a sacar también a Shueihiro Maruo o a Usamaru Furuya, es decir, son ese tipo de obras que las podríamos clasificar sin mucho problema de manga para un público muy adulto y muy maduro, que quizá busca algo
artísticamente con un peso específico muy concreto, ¿no? Que va más allá de la fantasía de mayor consumo, consumo mainstream o consumo masivo, ¿no? Por llamarlo así. Está claro que no son mangas que vayan a vender decenas de miles de copias, pero que contribuyen a que haya un catálogo donde el peso específico del artista es muy visible, y nos cuadraba totalmente Shohei Manabe y esa mirada tan penetrante en el mundo del inframundo del japonés, ¿no? Que además tenemos el respaldo de que sabemos que el público japonés, que es un público maduro, pues lo ha aceptado muy bien. Es un manga que ha triunfado allí, ha vendido muchísimos millones de copias, ha sido adaptado tanto a televisión como a cine. Entonces entendíamos que, salvando las distancias, por supuesto, que el mismo o parte o gran parte del mismo tipo de público que nos compra a Junji Ito, que nos compra a Usamaru Furuya, o que nos compra a Wayama Yama incluso, sí, pues podría darle una oportunidad a este título. Y de hecho lo vamos a lanzar en un formato que no va a ser seguramente directamente ya lo que se llama el Flexibook, que usamos para darle este tratamiento autoral, ¿no? Un poquito de mayor categoría que los lanzamientos normales. Japonés, sí, creo que había dicho que va a ser como cada tomo más autoconclusivo, ¿no? En plan de que exacto, si quieres entrar sí. Queremos facilitar, es decir, entendiendo que es una obra, pues una obra río, ¿no? Por llamarlo así, ¿no? Que tiene una gran cantidad de volúmenes, pero sí que tiene esos departamentos estancos donde se puede acceder con bastante facilidad. Incluso podría darse el caso de que alguien prefiera el estilo o la temática de uno de los arcos más que el otro, pero sí que vamos a facilitarlo de la misma manera, un poco lo que hemos intentado hacer con Chihaya Furu, de suavizar el punto de entrada y que no sea esa carga tanto mental como económica, ¿no? De pensar en el desembolso económico que hace falta para coleccionarse una serie de esta extensión, ¿no? Que pueda ser algo más asequible a todos los niveles. También en la mesa redonda, a raíz de que licenciasteis El largo verano del 31 de agosto, ¿vale? Que es una comedia romántica. Sí. ¿Vale? ¿Por qué crees que porque no sé la demografía exactamente de esta obra? Pues si te digo la verdad, mismo yo tampoco lo sabría decir, pero si no me equivoco es un manga de la Morning, de Kodansha. Si no lo recuerdo mal, entonces supongo que técnicamente sería un seinen. ¿Por qué consideras que, por ejemplo, hay más las editoriales están más abiertas a este tipo de comedias románticas en vez de centrarse, por ejemplo, directamente en obras de demografía shoujo, que también hay este tipo de comedias románticas, sí, pero este tipo de demografías? Porque haciendo un balance de todos los lanzamientos, licencias de este salón, el shoujo pues parece como que está reducido al mínimo en todas las editoriales. ¿Por qué se ocurre esto? Bueno, nosotros, te hablo un poco de mi punto de vista. Mi punto de vista es un punto de vista de novato, sí. Y mi punto de vista lo voy desarrollando, sobre todo ahora que estoy empezando, hablando pues, con mis senior, con la gente que controla a nivel editorial y sobre todo a nivel financiero. Pero lo que intentamos hacer es imaginarnos a nuestros lectores, más que pensar qué etiqueta le ponemos al manga. Sí. Y yo soy bastante partidario de eso, o sea que en ese sentido estamos bastante alineados, ¿no? Los que tomamos las decisiones así difíciles, ¿no? Respecto al manga. Entonces, intentamos pensar quién nos va a comprar este manga. Y yo creo que es un manga que puede tener quizá un poco de mayor público femenino que masculino, pero también va a tener un público masculino porque el protagonista masculino está muy bien caracterizado. Y de la misma manera que teníamos bastante claro que el público femenino iba a estar muy contento con los diarios de la boticaria, y si te pones a mirarlo, pues técnicamente es un seinen, ¿no? Pero estamos hablando de un manga que está basado en una serie de novelas escritas por una mujer, que la composición, la estructura narrativa o de la adaptación la hace una mujer, que el diseño de personajes en el que se basa los dibujos del manga los ha hecho una mujer, y que la mangaka que lo lleva a las páginas es una mujer, ¿no? Y bueno, realmente intentamos pensar en todo tipo de público. Cuanto más público tengamos en cuenta e intentemos hacer felices con nuestros manga, mejor nos va a ir. Entendemos que mejor nos va a ir. Así que cuando haya un buen cómic y podamos imaginar quién nos lo va a comprar y por qué,
más allá de entrar en disquisiciones de si pertenece a tal o cual demografía, Sí. vamos a intentar ir a por él. Del mismo modo que, por ejemplo, si nos entrara por los ojos una de las obras de Kai Kitago, por ejemplo, que ha publicado en una revista. Kai Kitago es el dibujante de Superman contra la comida japonesa, Sí. que publica en una revista shoujo, y esta es un manga que tiene todas las características que podríamos decir que pertenecen un poco a esa demografía, ¿no? Pues el protagonista es masculino, es un señor de mediana edad, muy elegante y muy refinado y muy carismático, que vive con su gato y que tiene a todas las vecinas del barrio enamoradas, ¿no? Pero es un manga que ha hecho un hombre y se publica en una revista en teoría de demografía femenina, ¿no? Sí. Pues nos daría igual que hubiera sido publicado en una revista de demografía neutra o en una revista de demografía masculina, o que la autora fuera mujer, ¿no? O sea, realmente no sería el factor que nos guía las decisiones. No tenemos como una tartita de quesitos del trivial y Sí, que a tenemos veces que nos llenar ciega un poco más etiquetas. esto es seinen, esto es shoujo, esto es shonen, ¿no? Porque a la hora de valorar, por ejemplo, pues, el gran volumen de obras que hay en Japón, que es inabarcable, digamos que pues, tocas un poco de lo que es la obra, pero depende de la demografía. Hay todo lo que sea información útil, ¿no? Para Sí. entender dónde colocamos el manga, cómo lo colocamos, cómo pensamos en él, qué tipo de encaje puede tener en el mercado. Intentamos, es decir, todo lo que sea favorable lo intentamos absorber, ¿no? Y muchas veces el que cierto cómic esté identificado como shoujo manga nos puede dar algún tipo de información, nos puede dar algún tipo de indicación. Pero más allá de que, no, esto sí que tenemos que publicarlo porque es un seinen, o porque es un shoujo, o porque es un yosei, yo dudo que ese sea como un factor determinante, ¿no? Importan mucho más otros factores. Sí, volviendo a Los hijos de la boticaria, como comentaste tú, es una obra que yo creo que está funcionando bastante bien. ¿Habría posibilidad de, por ejemplo, sacar las obras relacionadas, en plan de novela, manga, etc.? ¿Habría planes de ello? La respuesta corporativa es, nosotros somos una editorial de cómic, ¿no? Entonces, a cuanto más éxito, más abrimos el campo de visión, ¿no? El ejemplo lo tenemos en, pues por ejemplo, Dorohedoro Fango y Limo, ¿no? Es un libro muy ambicioso, tanto a nivel de lo que cuesta producirlo, como de la cantidad de copias que pensamos que podemos vender un libro así. Dorohedoro tiene que darnos toda la seguridad de que hay un público que va a aceptar una cosa tan excepcional como un libro de arte de características industriales muy altas, ¿no? Que tiene un impacto en el precio también, por supuesto. Entonces, pues nosotros tenemos muy o bastante controlado el tema cómic. El tema novela, por ejemplo, no lo tenemos tan controlado. Entonces tiene que ser que el éxito de una historia o de unos personajes o de un dibujo nos haga pensar que merece la pena estudiar estas partes del mundo editorial donde a lo mejor no nos prodigamos tanto, ¿no? Estuvimos haciendo un ranking de ventas, ¿vale? De las distintas editoriales en el salón, y uno de los géneros más vendidos es el Boys Love. ¿Tenéis pensado ampliar la novedad de Boys Love que tenéis? Yo tengo que reconocer que es un género que lo tengo por explorar. Es decir, conozco los grandes títulos y estoy un poco al tanto de lo que publican otras editoriales. He leído unos cuantos, pero me queda mucho por leer y mucho por aprender. Sé que hay otras editoriales que lo están haciendo muy bien y que están teniendo muy buen ojo en la selección. Te hablo de Boys Love, como te hablo de Yuri, o te hablo de TL, o te hablo de Omegaverse, ¿no? Hay una serie de géneros o de nichos de mercado que no tenemos títulos, o no tenemos muy pocos títulos, que yo, o sea, me siento incluso responsable de que lo tengo que examinar, ¿no? O sea, yo no debería perderme una oportunidad de publicar un buen manga, ¿no? Entonces, en ese sentido, si da la casualidad de que es un BL, si da la casualidad de que es un Omegaverse, si da la casualidad de que es un Yuri y es un buen manga y podemos visualizar al público que nos lo va a comprar, esas van a ser un poco nuestras brújulas, ¿no? Y ya para terminar, que nos vamos con la siguiente entrevista a Planeta, solamente saber cuál ha sido lo más vendido en ECC, en este salón.
Pues no te sé decir las cifras porque, de hecho, yo he conocido en este salón, he conocido a casi todos los compañeros que se encargan del tema retail, ¿no? De punto de venta, que han hecho un esfuerzo titánico lidiando con las mareas de compradores. Que no fueron pocas. Sí, hemos tenido, de hecho, bueno, lo que sí que puedo comentar es que hemos agotado el stock del que disponíamos de los diarios de la boticaria. Es un manga que, sobre todo los 2 primeros días en los que teníamos de todo lo que podíamos ofrecer, teníamos de todo en el stand, prácticamente todas las personas que entraban en la tienda de CC se llevaban una copia de los diarios de la boticaria y teníamos claro que iba a ser así, o lo sospechábamos con un alto grado de probabilidad y por eso elegimos destacarlo tanto. Eso era uno de los mangas o el manga más destacado de nuestro espacio. Y bueno, estamos contentísimos de tenerlo y con ganas de que continúe ese éxito. La serie sigue abierta en Japón, con lo cual, pues, con lo que hablamos un poco antes, ¿no? Todo lo que tenga que ver con boticaria, que el público español esté contento de que le traigamos, estaremos encantados de valorarlo. Vale, pues muchas gracias, Luis. Seguramente te pases, o sea, continuemos con esta entrevista más en profundidad acerca de Twitch con mis compañeros. Muy bien. Y nada, desearte suerte en esta nueva editorial y a ver qué depara Te las acepto. la experiencia. Vale. Y nada, por lo demás, ahora continuaremos con Planeta, la ronda de entrevistas. Así que nada, muchas gracias. Gracias.